Nuevamente, que Dios les bendiga. Este es el video número 4 de esta serie que vamos a estar hablando del tema de la salvación. En los videos anteriores estuvimos hablando de, a modo de repaso, el amor de Dios, el libre albedrío. Y en el último video, en el video número 3, estuvimos hablando del concepto de la justificación y qué envuelve la justificación y qué es la justificación. Y hablamos dimos una serie de ideas y una serie de ejemplos para tratar de entender un poco más acerca de este maravilloso y grandioso tema. Y que es algo que es de Dios, no es algo que yo me inventé, ni siquiera es algo que, como dije, Pablo hizo una exposición maravillosa en la carta hacia los romanos donde él habla sobre la justificación, pero esa justificación de la que Pablo escribió no fue idea de Pablo, fue idea de Dios. Es un plan de Dios y es Dios que ha hecho todo esto una realidad. Y sin Cristo, nada de eso, ni la salvación ni la justificación serían posibles. Así que todo es en Cristo y por Cristo. Y recuerden que, como les dije en los videos anteriores, todo tiene que ser tomado con el fundamento de que Dios es amor. De hecho, el problema que nosotros tenemos como seres humanos es que no entendemos o no aceptamos el amor de Dios. Ese es el problema más grande de la humanidad. Que muchas veces pensamos que tenemos que hacer algo para que Dios nos ame. De hecho, muchos cristianos piensan que tienen que ganarse el favor de Dios, que tienen que ganarse el amor de Dios a través de actos, obras, penitencias, cumpliendo mandamientos, dejando de pecar, es que Dios los va a amar. Pero déjeme decirle que eso no puede estar más lejos de la realidad, más lejos de la verdad. La verdad, la realidad es que Dios lo ama a usted y a mí desde siempre y para siempre. No es porque nosotros ahora creemos en Él que Él nos ama. No. No es porque nosotros hemos dejado de cometer ciertos pecados que ahora Él nos ama. No. No es porque cumplimos mandamientos que ahora Él nos va a amar. No. Nada que ver. Es que Dios nos ama. Y por ese amor que nos tiene es que ha hecho todo lo que ha hecho. Y la salvación es porque Dios nos ama. Sin el amor de Dios no habría salvación para nosotros. En el video anterior, como dije, estuvimos hablando un poco acerca de la justificación. Y ahí estábamos hablando de que Dios, el propio Señor Jesús, es la evidencia del amor de Dios. Y recuerden que en los videos anteriores les dije que Cristo dijo que Él era el camino y que Él era la vida. Pero hay una tercera cosa que Cristo dijo, que Él era la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora vamos a concentrarnos en la parte de qué es la verdad. Cristo se identificó a sí mismo como la verdad. ¿Cómo? Podemos decir como la realidad. En Cristo podemos ver la realidad del amor de Dios y nos da una evidencia clara de que Dios nos ama. Y que al amarnos, por ese amor es que ha hecho todo lo demás. Y es por ese amor, es ese mismo Dios de amor que nos justifica cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él. Es porque la fe es la confianza en Él y cuando confiamos en Él, creemos que Él verdaderamente nos ama. Claro, recuerden, después de evaluar la evidencia que es Él mismo, la evidencia es Cristo mismo. Cristo es la evidencia que nosotros evaluamos para determinar si realmente Dios es amor y podemos confiar en Él. Y si podemos y llegamos a la determinación de que sí, Dios es amor y me ama y te ama y nos ama, podemos entonces llegar a la conclusión de decir sí, eres digno de confianza. Puedo confiar en ti. Me has mostrado que me amas. Y una vez usted llega a esa determinación, entonces usted es justificado. Usted es declarado justo por el propio Dios. ¿Por qué? No porque usted hizo algo bueno o porque usted dejó de hacer algo malo. No por obras, no por nada de lo que usted ha hecho. Usted simplemente es justificado, declarado justo, porque Dios le mostró a usted quién era Él y usted ha llegado a la conclusión de que sí, es verdad, tú eres justo, Señor, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres amor, tú eres el Dios de amor y puedo confiar en ti. Ahora que usted confía en Dios, Dios tiene que decir, estás en lo correcto. Y eso es lo que Dios dice y declara. Tú estás en lo correcto al creer en mi Hijo, al creer que yo soy el que te ama. ¿Y esto? ¿Qué hace esto? Bueno, recuerden que les dije que en el principio de la creación del ser humano, el ser humano tenía una relación con Dios. Pero una vez que el ser humano se apartó,
Esa relación se rompió, se quebrantó. ¿De parte de Dios? No. De parte de nosotros los seres humanos. Nosotros nos alejamos de Dios y rompimos la relación con Dios. La salvación, como les dije, es el plan de Dios. Es lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos volver a Él y tener una relación con Él. Muchas partes de la Biblia se llama el ministerio de la reconciliación. Y quiero leerles una porción bíblica bien, bien maravillosa. Se encuentra también en el libro o la carta a los Romanos. Y dice, y voy a leer la mitad del versículo 11 del capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5 de Romanos, versículo 11, la segunda parte, dice, también nos alegramos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por medio de quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ven claramente por quién hemos recibido la reconciliación? Por Dios. Es por Él mismo, es por Jesucristo que hemos podido ser reconciliados con Dios. Pero no quiere decir que es que Dios estaba en una enemistad con nosotros, sino que nosotros estamos en enemistad con Dios. Éramos nosotros que no queríamos saber de Dios. Somos nosotros que nos alejamos. Dios está todo lo contrario, buscándonos. Está buscándonos y todo lo que Dios ha hecho es para convencernos de que Él nos ama, para mostrarnos que Él nos ama, para que podamos, todo lo que Cristo hizo es la evidencia, es para que tengamos evidencia de que Cristo, que Dios mismo nos ama. Entonces, Cristo mismo es la evidencia, Cristo es quien por el cual tenemos la reconciliación con Dios. Recuerden que también les mencioné que Cristo dijo, yo soy el camino. ¿El camino a qué? El camino a Dios nuevamente. Para que podamos nosotros que nos alejamos, regresar a Dios y reconciliarnos con Él, con ese que nos está buscando, que está esperando por nosotros. No es Dios que nos alejó, es que nosotros nos alejamos, nos separamos de Dios. Y maravilloso esto, ¿verdad? La justificación es simplemente el hecho de que Dios ahora, al tú confiar en Él, que puedes hacerlo, que tienes base para hacerlo, tienes un fundamento para hacerlo. El mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo es la base, es el fundamento, es la evidencia, es la verdad, es la realidad de quién es Dios. No, ahora que tú tienes la verdad, tienes la realidad. Ahora tú puedes tomar esa determinación y decir, sí, Señor, confío en ti, confío en tu amor, confío en que me amas. Y una vez tienes esa confianza, Dios te declara justo. ¿Verdad? Es maravilloso esto. Mira que Dios dice en este mismo capítulo 5, en el versículo 8, dice, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Es Dios que aún nosotros, cuando dice pecadores, significa que estábamos lejos, apartados de Dios, que no queríamos saber de Dios, que estábamos en enemistad y rebeldía contra Dios. Sin justificación, simplemente porque nosotros tomamos una determinación de alejarnos de Él, creyendo una mentira en el principio que Satanás nos dijo. Tomamos la determinación de alejarnos de Dios y ahora Dios nos está mostrando que Él nos ama y nos está mostrando cuánto nos ama, que cuando aún todavía nosotros estábamos en esa enemistad, en ese estado de enemistad con Él, Él murió por nosotros para mostrarnos que nos ama. Es Dios, ha sido Cristo. Y recuerden, como les dije, todo el fundamento de la salvación, todo el fundamento de todo lo que existe, lo visible, lo invisible, todo es en Cristo. Cristo es el centro de todas las cosas. Por eso es el principio y el fin. Es el todo de todo. Sin Cristo, nada. Con Cristo, todo. La salvación es en Cristo. La fe es en Cristo. La fe es por Cristo. La fe es todo, la fe es todo por Cristo y en Cristo, el amor es en Cristo y por Cristo, lo que existe es en Cristo y por Cristo, todo es en Cristo. Qué maravilloso. No podemos hablar de salvación, no podemos hablar de justificación, no podemos hablar de fe, no podemos hablar de libre albedrío, no podemos hablar de ninguno de los temas que hemos estado hablando sin hablar de Jesucristo, sin hablar de Dios, ese Dios de amor maravilloso que es el fundamento, la base, es el centro de todo. Y qué maravilloso que ese Dios que es el centro de todo, que es poderoso, que es eterno, que es amor, nos ama a nosotros, seres pecadores, pecadores imperfectos. Y podemos decir, ¿verdad? Pecadores, podemos verlo como enfermos. De hecho, en la Biblia, en
en el libro de Isaías, el profeta Isaías da una descripción de nosotros, de que nosotros somos como llaga podrida. Estamos enfermos de la cabeza a los pies. Estamos en una condición putrefacta o putrefacta. Estamos, en realidad, tenemos una enfermedad de la mente, el corazón, de nuestro ser. Una enfermedad interna. Aunque nosotros nos veamos muy saludables por fuera, realmente nuestros caracteres están distorsionados. Y es interesante, ¿verdad? La Biblia dice, y quiero leer ese versículo también, que declara en el capítulo 3 de la carta de los Romanos, en el versículo número 10, pues está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Esa es la descripción de nosotros. Nos está describiendo a nosotros. Nosotros nos hemos desviado. Nosotros nos hemos alejado. Nos hemos hecho inútiles. Nos echamos a perder. Y Dios es tan maravilloso que aún así, con ese estado, ese estado, eso que acabo de leer, es lo que dice en el otro versículo que leí, que somos pecadores, que aún nosotros siendo pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Por esto mismo. Porque nosotros nos hemos alejado, no somos justos, nos hemos alejado de Dios, no entendemos, no buscamos a Dios. Y nos hemos desviado, nos echamos a perder. Por eso somos pecadores. Como les dije, somos pecadores porque realmente estamos enfermos. Hemos tomado una enfermedad, una condición. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró al mundo y pasó el pecado a todos los seres humanos. Nosotros nacemos pecadores. ¿Qué significa? Que nacemos con una tendencia, una inclinación al mal, a hacer lo incorrecto, lo indebido, o con una inclinación a alejarnos de Dios y a hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Hay muchas definiciones de pecador, le estoy dando algunas de ellas, hay muchos conceptos de pecado y pecadores, pero básicamente nosotros nos hemos alejado de Dios y al alejarnos de Dios hemos caído en el terreno de la muerte. Entonces, no solamente eso, en otro texto de la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. En realidad podemos decir, por cuanto todos hemos pecado, nos hemos revelado y nos hemos alejado de Dios, el carácter de Dios, la gloria de Dios, que es su carácter, hemos sido despojados de eso. Para demostrarles esto un poco de la gloria de Dios y el carácter de Dios, en la historia de Moisés, cuando Moisés está en el Sinaí y está con el pueblo, y él está en un momento donde él sube a la presencia de Dios, él va a donde Dios y le dice, Señor, muéstrame, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Y es bien interesante, porque entonces Dios dice, ok, yo haré pasar toda mi benignidad delante de ti. Y dice que Moisés lo único que pudo ver fue, creo, que la espalda de Dios, y con eso cayó rendido, casi muerto. Pero la declaración de Moisés, que usted la puede encontrar en el libro de Éxodo, si mal no recuerdo, usted puede encontrar que Moisés dio una declaración de Dios que dice, Jehová, Jehová, Dios compasivo y misericordioso. Y da una descripción de Dios, que si usted se fija, él no está describiendo Jehová que eres alto y de ojos así, no da una descripción física, da una descripción de las cualidades, de las características, del carácter de Dios. Y es lo que Moisés le pidió. Dios le cumplió la petición a Moisés, que fue, muéstrame tu carácter, muéstrame tu bondad, muéstrame quién eres. Moisés vio quién era Dios y solamente pudo dar esa declaración que para mí se queda corta. Porque imagínense describir a Dios. Wow. El propio Moisés, yo creo que él sabía que se estaba quedando corto. Pero en esa descripción que Moisés da de Dios, ahí podemos ver el carácter de Dios, que es bondadoso, compasivo, misericordioso. Es el Dios de amor. Moisés vio que el carácter de Dios es el carácter de amor. Y que el amor es bondadoso, bueno, misericordioso, compasivo.
Así vio el carácter, así vio Moisés a Dios. Y nosotros, así mismo, así es Dios. Y Dios nos ha mostrado eso mismo en la persona de Jesucristo. En su Hijo nos ha mostrado que Él es un Dios de amor, de compasión, de misericordia, de paciencia. Es un Dios realmente bueno y de amor y amoroso. Y es Cristo mismo es la evidencia, como les dije, Cristo es la verdad. Y es por esa verdad que nosotros entendemos, podemos ver quién es Dios y podemos, como les dije en el video anterior, tomar esa determinación y poder entonces ser justificados. Poder creer en Dios al confiar en Dios, en su Hijo y a quien Él envió, en su sacrificio, en lo que ha hecho. Y realmente confiar en su amor, creer en su amor, es que nosotros somos justificados. ¿Y qué significa esto? ¿Qué implica esto de justificación? Porque ya hemos hablado de qué es justificación y hemos dado unas definiciones y hemos dado unos conceptos, ¿verdad?, para entender. Pero ¿qué implica la justificación? Bueno, la justificación implica, como leí el versículo en Romanos que habla de la reconciliación, es eso mismo, que ahora nos pone en una relación correcta con Dios. ¿Y qué significa una relación correcta? Recuerden, la relación se rompió, no de parte de Dios, sino por nosotros, pero Dios ha hecho todo para que nosotros volvamos a Él y podamos tener una relación con Él nuevamente, y podamos estar reconciliados, hay una reconciliación. Y qué maravilloso es Dios que quiere reconciliarse con nosotros. Es Dios que quiere reconciliarse y ha hecho para que nosotros nos reconciliemos con Él. O sea, es el deseo de Dios de que haya una reconciliación, pero no recuerden, no es Dios que se alejó o que no quería la relación con nosotros. Él quería, siempre quiso. Fuimos nosotros que no quisimos la relación con Él. Pero en Cristo ahora podemos tener una relación con Dios. Entonces, ¿qué implica la justificación? Que ahora nosotros, usted y yo, somos puestos en una relación correcta. ¿Qué es una relación correcta? Bueno, nosotros antes de ser justificados, la relación que teníamos con Dios, les dije, era una relación de enemistad, pero más que de enemistad, era una relación de miedo. Como usted puede ver en el jardín del Edén, en el Génesis, usted puede ver que Adán, cuando tan pronto pecó, se aleja de Dios, se esconde, y Dios va y lo busca, y Dios le pregunta a Adán, pero ¿dónde estás? Adán sale. ¿Y qué es lo que Adán le dice a Dios? Te escuché y tuve miedo y me escondí. Básicamente, Adán le está diciendo a Dios, yo te tengo miedo, te tuve miedo, tengo miedo. Y por eso me alejé de ti. Esa es la relación incorrecta, porque Dios no quiere eso. Cuando Adán le dijo eso, Dios le dijo, miedo, ¿por qué tienes miedo, Adán? Mira qué cosa más curiosa, que Adán, antes de cometer ese acto, Adán no tenía miedo de Dios. Dios se paseaba en el jardín. De hecho, cuando Adán peca, Dios está paseando en el jardín, está su presencia, Él está ahí mismo en el jardín y está buscando a Adán. Pero Adán es el que se aleja porque tiene miedo y se esconde. Y así mismo tenemos esa relación nosotros. Tenemos miedo de Dios y nos escondemos de Dios. Nos alejamos de Dios. Creemos que nos podemos esconder, claro, pero de Dios nadie se puede esconder. Pero nosotros en nuestro miedo lo que hacemos es huir de la presencia de Dios. Pero ¿qué hace la justificación? ¿Qué hace este evento, esto tan maravilloso que Dios ha hecho, el plan de la salvación y esta ejecución de ese plan que nos pone en esa relación correcta? Pero es maravilloso que no nos pone en una relación correcta por nada de lo que nosotros hayamos hecho, sino nos pone en una relación correcta por lo que Él hizo. ¿Y por qué decimos por lo que Él hizo y no por lo que nosotros hacemos o hemos hecho? Porque imagínense tener una relación porque usted está tratando de ganarse el favor o el amor de alguien. Eso es una relación triste. Cuando usted hace todo para ganarse el amor de una persona, eso es una relación un tanto triste. Usted está esforzándose porque usted desea con ansias de que esa persona lo ame. Y usted hace todo para que esa persona lo ame, pero esa persona si no lo ama, es una relación triste. Es una relación bien, bien triste. Usted está esforzándose y no puede hacer que esa persona lo ame. Y usted teme, tiene ese miedo como que quiero y tengo que hacer más. Y ese miedo, esa ansiedad lo lleva a hacer más y más y más para ganarse ese amor. Pero realmente usted no tiene una relación. Porque si esa persona no lo ama, usted puede amar y hacer lo que quiera. Y esa persona no lo ama, no hay relación. En el caso de nosotros con Dios, si nosotros comenzamos a hacer las cosas para ganarnos el favor de Dios y ganarnos el amor de Dios, que es su favor, o gracia, como dice la Biblia también, aquí vamos a hablar un poquito de la gracia. La gracia o el favor inmerecido de Dios, si usted trata de ganarse ese favor,
usted está en ansiedad y está en miedo, usted está buscando simplemente hacer porque usted no quiere morir, no quiere perecer, no quiere salvación, usted quiere ser salvo, no quiere perecer, pero lo está haciendo usted mismo. ¿Y cuántas obras usted va a tener que hacer para que Dios finalmente le diga, ok, sí, ya te acepto? Imagínense, buscar el favor de Dios. ¿Qué cosa le podemos dar nosotros a Dios para que Dios nos acepte? ¿Cuántas obras? En realidad no funciona así. Y lo bueno es que Dios no es ese ser, no es un ser que está ahí pidiendo, bueno, ven, vamos, dame, convénceme de salvarte, convénceme. Tú fuiste el que pecaste, tú fuiste el que te alejaste, pues convénceme a mí. Pero ¿por qué nosotros tenemos muchas veces esa mentalidad? Porque así funcionan las relaciones humanas. Muchas veces cuando nosotros ofendemos a alguien y vamos donde esa persona y le pedimos perdón, muchas veces esa persona nos trata con un cierto desprecio e incluso muchas veces nos pide retribución o nos exige, bueno, tú hiciste eso, tú me ofendiste, ¿verdad? Pues ahora, para tú ganarte mi confianza nuevamente, mi amor, mi aceptación, tú tienes que ahora hacer esto, 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 y nos dan una lista de cosas que debemos hacer. Y nosotros como queremos que esa persona nuevamente nos acepte, muchas veces accedemos a eso y empezamos a cumplir con esas demandas. Pero Dios no es así. Recuerden lo que leímos, que Dios aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, se entregó por nosotros. Es maravilloso esto. Dios no está sentado sabiendo que nosotros lo hemos ofendido, sabiendo que nosotros somos los que nos hemos alejado de Él y que hemos tenido una actitud de enemistad con Él y hemos tenido una actitud de aléjate de mí, yo quiero estar lejos de ti, una actitud de rechazo. Aún así Dios nos ama y nos da el regalo de el perdón. Y esto es maravilloso. Nos perdona sin nosotros haberle pedido perdón. Muchas veces pensamos que tenemos que pedirle perdón a Dios para que nos perdone, pero esto no es cierto. En realidad Dios nos ha perdonado ya. En la cruz, en el sacrificio de Cristo, Dios estaba derramando su perdón. No porque nosotros se lo pedimos, porque Él quiso. Y una cosa bien interesante es que el perdón no nos liberta a nosotros. El perdón no liberta al culpable de las consecuencias. El perdón es para la parte que ha sido ofendida o que ha recibido el daño. Me explico. Por ejemplo, en el caso de que alguien nos ofenda, nosotros debemos perdonarlo. ¿Para qué? Para nosotros libertarnos del peso y el dolor de esa falta cometida contra nosotros, que no es fácil. Y muchas veces nos resistimos a perdonar a la persona porque decimos, ah, no, pero entonces no va a tener consecuencias por lo que hizo. Ah, si yo lo perdono, eso es fácil, entonces como si nada hubiera pasado. No es así. El perdón es para usted, es para mí. Cuando nos ofenden, el perdón es para nosotros libertarnos de eso que le digo, de ese dolor, de ese dolor que es provocado por el rencor y por el deseo de retribución y la sed de venganza que muchas veces nos da. Nosotros cuando somos ofendidos, ¿cómo actuamos? Ah, me ofendieron, ahora yo le voy a hacer. Ahora lo voy a hacer pagar por esa ofensa. O sea, básicamente hablamos de venganza. Y nosotros tratamos de hacer pagar y hacemos sentir mal a esas personas que muchas veces nos ofenden. Pero Dios nos envía a perdonar, porque Él mismo perdona. Y cuando nosotros perdonamos, ¿qué hace eso? Nosotros básicamente nos liberamos de ese rencor y de esa sed de venganza. Y básicamente es cancelar una deuda con esa persona. ¿Qué deuda? Pues que no le vamos a pedir retribución a esa persona. No vamos a buscar retribución por lo que nos hizo. Ahora bien, que usted perdone a alguien no quiere decir que no hay consecuencias. Asimismo, como Dios lo perdona a usted, no quiere decir que no hay consecuencias por la falta cometida. Porque así mismo como perdonamos a alguien, hay consecuencias por esa falta. Lo que quiere decir el perdón es que usted se libera, usted de la sed y la necesidad de retribución y venganza. Ya usted no está en esa actitud. Pero eso no quiere decir que la persona no tenga alguna consecuencia por el acto que cometió. Puede ser que la relación con usted se rompió. Y aunque esa persona usted lo perdona y esa persona está arrepentida por lo que hizo, puede ser que ya usted no tenga una relación como la tenía antes con esa persona. Ya usted no va a tener esa misma relación. O que no tenga ninguna relación con esa persona, a pesar de que usted la perdonó.
Esas son consecuencias y hay otras consecuencias, claro, hay consecuencias puede haber consecuencias económicas, puede haber consecuencias legales, puede haber consecuencias de otro tipo. Pero básicamente el perdón es para usted. Cuando usted perdona es para usted. Dios nos perdonó porque Él mismo no nos está buscando cobrar, vengarse y tomar retribución hacia nosotros o exigirnos retribución por lo que nosotros hemos hecho. Ese no es Dios. Dios no trabaja de esa manera. Por eso Él nos envía a perdonar y nos dice que perdonemos, porque Él mismo nos perdonó. No porque nosotros le pedimos perdón, es porque Él, en su infinito amor y misericordia, en su gracia, quiere y desea perdonarnos. No desea exigirnos y condenarnos, sino todo lo contrario. Claro, qué maravilloso es que con nosotros al recibir ese perdón, al aceptarlo, porque no es ni siquiera que pedimos para que Él lo haga, es que nosotros ya Él lo hizo. Es cuando aceptamos ese perdón, ocurre en nosotros vamos a decir, un cambio. ¿Por qué? ¿Qué cambio es el que ocurre? Mire, es que es cuando nosotros vemos que ese ser poderoso, que tiene la potestad, tiene la capacidad de borrarnos de la faz del universo, en vez de borrarnos, lo que hizo fue buscar la manera de salvarnos y nos ha salvado. A pesar de que nosotros no somos dignos ni merecedores de esa salvación, porque recuerde que todo es por gracia, como dice la palabra, habla mucho de gracia, favor inmerecido. Nosotros no merecíamos, pero esa gracia es producto de su amor. Es el amor de Dios que hace que la gracia fluya. Por esa gracia, ese amor, ese Dios de amor, dijo, yo te salvaré. En vez de borrarte, como te podía borrar, dijo, no, yo no quiero borrarte. Yo lo que quiero es tener una relación contigo. Yo lo que quiero es tener una relación de amor contigo. Eso es todo lo que yo quiero. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios te perdona, porque Dios quiere una relación. Pero cuando usted acepta el perdón, ¿y qué es aceptación de perdón? Bueno, la Biblia habla mucho del concepto de arrepentimiento. Nosotros muchas veces hablamos de arrepentimiento como una cuestión de tristeza por el pecado o eh, es otra palabra, se me fue de la mente ahora. Pero básicamente tristeza, remordimiento. Remordimiento por el pecado o por la falta. Pero más allá, el arrepentimiento no es simplemente tristeza o remordimiento. Claro, hay una parte que uno siente tristeza por la falta cometida, pero más que la tristeza que uno siente, no es la tristeza y ya, es lo que produce la tristeza, que es que la tristeza ocurre porque usted tuvo un cambio de mentalidad, tuvo un cambio de percepción. Me explico. La falta que ahora que usted cometió, usted la ve como que, wow, qué falta, ¿por qué he pecado? ¿Por qué he cometido esta falta contra ese que me ama tanto? Que me ama con amor eterno e infinito. Y estoy hablando de la relación de nosotros con Dios. Cuando nosotros vemos, por eso es que el amor de Dios es el fundamento. Cuando nosotros vemos el amor de Dios y el amor de Dios derramado en Cristo y en la cruz y en el sacrificio, entonces nosotros comenzamos a ver la gravedad de nuestra falta, cómo nosotros pudimos ofender y pecar y alejarnos de ese que nos ama tanto. Y ahí comienza el verdadero arrepentimiento, porque ahora usted no simplemente ve que cometió un mal acto, sino que usted se alejó y ofendió, que usted rechazó, que usted no quiere o no quiso una relación con ese que lo ama y lo acepta y lo busca. ¿Entiende? Y cuando usted comienza a ver eso, nuestro corazón es contrito, nuestro corazón se agobia. ¿Por qué? Por eso mismo, porque nos preguntamos, ¿cómo es posible que yo haya podido alejarme de ese que me ama tanto? Y de ese que no solamente me ama, que me ama, que ha hecho todo esto para demostrarme su amor. Que aún yo siendo imperfecto, pecador, inclinado al mal, aún así me ama. ¿Cómo pude yo hacer esto? Y el arrepentimiento, ahí es donde ocurre el verdadero arrepentimiento, donde usted ve que usted ha pecado, no simplemente con que ha roto un mandamiento o una ley, como muchas veces los cristianos hacen ver, no es simplemente quebranté una ley o un mandamiento, es que he pecado, he actuado en contra del propio amor. He actuado en contra de el amor. Eso es lo que se supone que nos duela
y lo que se supone, ¿verdad?, que nos entristezca, lo que se supone que nos dé verdadero arrepentimiento. ¿Cómo yo pude haber hecho esta falta contra quien me ama tanto? Eso, ahí es cuando verdaderamente experimentamos arrepentimiento. Pero quiero decirles que el arrepentimiento es un proceso también. No es algo que ocurre y ya. Es un proceso. ¿Por qué? Porque así como no podemos comprender el amor de Dios de primera instancia completamente, como les dije, el apóstol Juan dijo que tenemos que contemplar el amor de Dios. Entre más vamos contemplando y al contemplar vamos entendiendo y nuestra mente se va expandiendo y vamos entendiendo la magnitud de ese amor y al mismo tiempo vamos experimentando ese amor, viviendo ese amor. Y en esa relación con el amor, que es Dios mismo, viviendo en relación con Dios, que es el amor mismo, es que nosotros realmente ahí decimos, wow, ¿cómo pude yo hacer esto? ¿Cómo pude yo ofender al amor? Y entre más usted va creciendo en el amor y en esa experiencia del amor, más usted se va arrepintiendo, más usted va a cambiar, su mente va a ir cambiando, porque vuelvo y le digo, ya usted no va a ver simplemente faltas, usted va a ver que usted se está alejando y que usted está actuando en contra del propio amor. Y eso es verdad lo que el amor, lo que el arrepentimiento conlleva. El amor nos lleva al arrepentimiento. Por eso dice la Biblia que es realmente Dios el que nos conduce al arrepentimiento. Y quiero leerles un versículo para demostrar esto que dice que está en Romanos, donde dice, en el capítulo 2 de Romanos, versículo 4, dice, o menospreciáis la riqueza de su bondad, paciencia y generosidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. ¿Qué nos guía al arrepentimiento? Nuevamente, las riquezas de su bondad, su paciencia y generosidad. Eso es lo que nos lleva al arrepentimiento. Es el propio amor de Dios los que nos conduce al arrepentimiento. Porque su bondad, su esencia, su paciencia está atada al amor. Es por el amor que Él tiene, que Él es así, que es bondadoso. Porque Él es amor, que el amor es bueno y es paciente y bondadoso. Y es eso lo que nos conduce verdaderamente al arrepentimiento. Esa experiencia en donde nosotros aceptamos el perdón de Dios. Porque el perdón ya está. Es una cuestión de nosotros decir, sí Señor, yo necesito, yo quiero ese perdón. Gracias por tu perdón. Ahora Señor, cámbiame. Dios mío, ¿cómo pude yo haber hecho esto? Cámbiame para yo no volver a hacer eso. Eso es una experiencia y un crecimiento. Y déjeme decirle que no es un suceso de una sola vez. Usted se arrepiente y se va a tener que arrepentir, se arrepentirá probablemente hasta el fin de sus días. Porque nunca amaremos a Dios tanto como Él nos ama a nosotros. Pero no se agobie por eso, no es una cuestión para agobiarse, es una cuestión para alabarlo, para agradecerle, para decir que Dios tan maravilloso y hablar de Él a otros, porque decir, mira que Él me ama a pesar de que yo no lo amo a Él de la misma manera, con la misma entrega, con la misma pasión, porque Dios nos ama con esa pasión, con esa entrega total y completa. Recuerden, entregar a su Hijo. La misma Biblia declara, ¿quién se atreve a morir? Tal vez alguno osado, algún valiente se atrevería a morir por algún amigo. Pero morir por sus enemigos, por enemigos que él mismo no hizo, enemigos que le declararon a él enemistad, no porque él buscó y dijo, no, aléjense de mí, no, porque ellos le dijeron, tú aléjate de nosotros. Esos somos nosotros, enemigos de Dios, porque nosotros, vete, déjate, no te quiero cerca. Y Dios aún así dice que murió, por eso es que por eso es que lo rechazaron. Por eso es que lo rechazan. Por eso por nosotros que muchas veces lo rechazamos. Por nosotros, ese Dios maravilloso murió y se entregó. Pero lo maravilloso es que el amor no cobra, no busca llevar cuentas. El amor perdona. Y nosotros tenemos que aprender, y para poder perdonar incluso tenemos que aprender sobre el amor. Para arrepentirnos necesitamos el amor de Dios. Para poder tener una relación con Dios necesitamos ver el amor de Dios y aceptar el amor de Dios. Como les dije y como les he estado diciendo en todos estos videos, todo está unido al amor de Dios.
Sin el amor de Dios, sin Dios no existiría nada. No existiría la salvación, ni la fe, ni el perdón, ni el arrepentimiento, ni la gracia, ni la justificación. Nada, no habría nada. Todo, como leímos en Colosenses, todo es lo visible y lo invisible es por Cristo. Es en Cristo. Y qué maravilloso esto. Y no quiero hacer el video muy largo, pero realmente es que esto es un tema tan, tan maravilloso que se me extendió un poquito. Pero quiero dejarlo con esto. Aún el arrepentimiento, aún el perdón es producto de Dios. Como pueden ver, todo está unido y todo está unido a Dios. Y por eso es que necesitamos ver el amor de Dios. Porque sin el amor de Dios tendremos una percepción incorrecta de todas estas grandes verdades, de esta realidad, de estas realidades. Si no, si no podemos ver el amor de Dios, difícilmente vamos a poder distinguir y vamos a poder entender y vamos a poder aceptar y comprender estas verdades maravillosas. Así que los exhorto a que busquen entender, como dice el apóstol, contemplar, los exhorta a eso mismo, contemplar el amor de Dios. Que Dios les bendiga y los veo en el próximo video.